Hola papá, mamá o educador infantil. Hoy vamos a resolver un problema muy común en la relación padres e hijos. La cuestión es, ¿cómo ayudar a tu hijo a elegir el camino correcto sin que tengas que levantar el dedo y soltar un sermón? Parece difícil, ¿verdad? Pues no lo es. Pon atención y descubre la estrategia que convierte conversaciones sencillas en grandes lecciones de vida. Un método lógico, probado y sin complicaciones, accesible para cualquier persona interesada. Quédate conmigo, porque en solo unos minutos podrás poner este plan en práctica hoy mismo. Acto 1. El susurro del mercado de Oaxaca. Mateo, un padre soltero de Guadalajara, corre entre los puestos de colores del mercado de Oaxaca detrás de su hija Valeria, de 8 años. Ella se detiene ante un vendedor de alebrijes y, sin pensarlo, desliza un pequeño dragón de madera en el bolsillo. Mateo lo ve, pero no reacciona. ¿Tú qué harías? ¿Reprender o enseñar? Antes de seguir, guarda esto en tu mente. Los valores. Son como semillas de nopal. No las empujas para que germinen, solo preparas la tierra adecuada. Mateo se agacha y susurra. Hija, a los alebrijes les gusta la libertad. Lejos de casa se ponen tristes. ¿Quieres devolver este dragón a su hogar? Valeria regresa el juguete, sonrojada. No hubo sermón. Acto 2. El efecto sombras del volcán Popocatépetl. Días después, ya en la cocina, Mateo pide ayuda para preparar chilaquiles. Se equivoca a propósito con la sal. Valeria prueba y hace una mueca. ¿Ves? Sonríe el papá. Cuando falta un ingrediente, todo el plato pierde sabor. Así pasa cuando falta honestidad. Luego comenta un poco, más sobre ese valor sin tensar la conversación. ¿Notaste la enseñanza? Usó un error culinario para reforzar la lección del mercado. Ahora piensa en tus propias experiencias. ¿Cuántas veces has usado tus propios errores para ilustrar valores en lugar de señalar los errores de tus hijos? Es una estrategia poco empleada, pero muy fácil de aplicar. Si te animas, piensa en algo relacionado con el valor que quieres transmitir y comenta aquí, yo lo intentaré. Acto 3. Lo ocurrido en el autobús de Monterrey. Aparece doña Lupita, vecina experimentada, quien les cuenta a los hermanos de Valeria la historia de un chofer que devolvió una cartera llena de pesos olvidada en el asiento trasero. ¿La recompensa? Un simple gracias y la paz de dormir sin culpa. Observa los aprendizajes. La conciencia es como la campana de la Basílica de Guadalupe. Cuando suena, todos la escuchan. La reputación es sombra bajo el sol del desierto. Desaparece cuando la luz se convierte en noche. Destacado. Aprovecha las historias ajenas para educar a tus hijos. Son espejos seguros. Reflejan sin herir. Acto 4. Construyendo puentes, no murallas. Pregunta clave de Mateo a su hija mientras cenan. Si fueras tú en el autobús, ¿habrías devuelto la cartera? Valeria titubea. El papá no da la respuesta. Construye el puente para que ella lo cruce. En ese momento, usa el disparador de curiosidad y guarda un silencio estratégico. Atiende este consejo, querido papá, mamá o educador. Cada pregunta abierta es una puerta al pensamiento crítico. Y las puertas no necesitan clavos de culpa para sostenerse. Sé suave con tus palabras. Di lo necesario sin imponer tu punto de vista. Acto 5. El juego de los porqués, en la Plaza de Puebla. Mateo y Valeria observan a un músico callejero que dona parte de sus propinas a niños sin hogar. Mateo propone un juego. Cada buena acción merece 5 porqués investigativos. Comienza a preguntar a Valeria, ¿por qué este músico hace una buena acción? ¿Quiénes son estos niños? ¿Por qué necesitan ayuda? La dinámica continúa. Y poco a poco, Valeria concluye. La generosidad sostiene a las comunidades. ¿Lo ves?
Un simple vistazo a lo que sucede a nuestro alrededor puede inspirar grandes ideas. Ahora piensa tú, ¿cuántos porqués investigativos puede responder tu hijo antes de cansarse? Descúbrelo y cuéntanos en los comentarios. Acto 6. De vuelta al dragón de madera. Meses después, Valeria ahorra pesos de su domingo y vuelve al mercado. Compra el mismo dragón, esta vez lo paga. Sonríe y regala al vendedor una pulserita hecha por ella. Este dragón ya tiene familia, dice. Mateo observa en silencio, sorprendido. La semilla germinó. Por dentro se llena de orgullo. Resultado: la honestidad, antes dragón escondido, ahora vuela libre en el cielo de la conciencia de Valeria. Has visto ejemplos prácticos de cómo enseñar sin sermonear. Parece difícil, pero se puede entrenar. Con un poco de esfuerzo, crearás memorias afectivas que ayudarán a tus hijos a tomar decisiones acertadas. No lo dudes. Toma la primera decisión. ¿Qué valor quieres sembrar hoy? ¿Honestidad, generosidad o responsabilidad? Escribe dragón, chilaquiles u autobús para contarnos. Conclusión: enseñar valores sin sermones es como sazonar chilaquiles. Basta equilibrio entre sabor y ejemplo. Si este contenido te resultó útil, suscríbete ahora al canal Padres e Hijos y activa la campanita. Así no te perderás ningún capítulo de esta travesía familiar. Hasta la próxima.